En la lectura del testamento del abuelo James, mis suegros se rieron. Una vieja galería de arte en un pueblo moribundo. Patético. El hermano de mi marido obtuvo la mansión y las inversiones. Pero cuando el mejor experto en arte del mundo entró en mi galería, inútil, sus manos empezaron a temblar. ¿Sabe usted lo que realmente ha heredado? Motes de polvo danzaban en la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas victorianas de la galería. Yo estaba de pie en medio de lo que mi suegra había llamado esa vieja cacharrería inútil, rodeada de pinturas, esculturas y artefactos que mi abuelo político, James Montgomery, había coleccionado durante sus 6 décadas de viajes por el mundo. Al menos el edificio es estructuralmente sólido, dijo mi marido Tom, tratando de ser optimista mientras examinaba los viejos suelos de madera noble. Quizás podríamos vendérselo a un promotor. Pasé mi mano por un marco ornamentado, sintiendo la intrincada talla bajo años de polvo. Todavía no, dije en voz baja. Tu abuelo nos dejó esto por una razón. Intentemos al menos entender lo que construyó aquí. Mi nombre es Emma Chin Montgomery, y hace 2 semanas, heredé lo que la familia consideró el premio de consolación en el testamento de James Montgomery. Mientras que mi cuñado Richard recibió la mansión familiar y la cartera de inversiones, y mi cuñada obtuvo las propiedades de vacaciones, a mí me dejaron la Galería de Bellas Artes Montgomery, un edificio victoriano de 3 pisos en un pequeño pueblo que había visto tiempos mejores. Una herencia apropiada para la licenciada en Historia del Arte, se había burlado mi suegra Margaret en la lectura del testamento. Arte inútil para alguien con un título inútil. Lo que ellos no sabían era que durante el último año de su vida, yo fui la única que visitaba regularmente a James, mientras que el resto de la familia estaba ocupada gestionando sus carteras y calendarios sociales. Pasaba las tardes con él en esta galería, escuchando historias sobre su colección. Pero nunca me dio un inventario completo, nunca explicó completamente qué tesoros podrían estar escondidos entre lo que parecía una vida de coleccionismo ecléctico. El abuelo James tenía ojo para lo inusual, le dije a Tom mientras explorábamos las habitaciones polvorientas. Nunca coleccionó las piezas obvias. Solía decir que el verdadero valor no siempre es visible a primera vista. Tom asintió, pero pude notar que estaba distraído, probablemente pensando en la cartera de propiedades millonaria que su hermano había heredado. La fortuna de la familia Montgomery se había construido sobre bienes raíces e inversiones inteligentes, no sobre arte. Para ellos, esta galería era solo el pasatiempo caro de un anciano. Saqué mi portátil y un pequeño cuaderno que había usado para registrar las historias de James durante nuestras visitas. Empecemos por la galería principal, dije, comenzando a catalogar la colección. Mis antecedentes en historia del arte y mis prácticas en museos me habían enseñado la importancia de la documentación adecuada. La primera planta contenía principalmente pinturas, paisajes, retratos y obras abstractas de diversos periodos. Muchas eran buenas, algunas excelentes, pero nada parecía extraordinario a primera vista. Pero entonces noté algo en un pequeño paisaje en una esquina. Tom, mira esta firma, lo llamé. El estilo, la pincelada, esto parece un Monet temprano, pero está firmado, M. Claude. ¿Es eso importante? El nombre completo de Monet era Oscar Claude Monet. A veces firmaba sus primeras obras como M. Claude. Examiné cuidadosamente el reverso del lienzo, la antigüedad del marco. Mis manos empezaron a temblar. Esto podría ser una obra temprana desconocida. Necesitamos un experto para que lo verifique. Tom parecía más interesado ahora. ¿Cuánto valdría eso si es auténtico? Millones. Ya estaba tomando fotografías detalladas, pero lo más importante, si el abuelo James tenía una pieza como esta, podría haber más. Tom finalmente entendió. Pasamos la semana siguiente haciendo un inventario preliminar. Cuanto más miraba, más piezas encontraba que necesitaban una evaluación experta, una pequeña escultura de bronce que guardaba sorprendentes similitudes con las primeras obras de Rodin, una colección de cerámica china que parecía mucho más antigua que las réplicas de la dinastía Ming como estaban etiquetadas. Pero fue lo que encontramos en el almacén del 3er piso lo que lo cambió todo. Estos baúles no se han abierto en décadas, dijo Tom, ayudándome a mover un pesado cofre de madera. La etiqueta decía Norte de África, 1962. Dentro, envuelta en viejas mantas, encontramos una colección de antiguos artefactos egipcios. Mis manos temblaban mientras los desenvolví cuidadosamente. Estos parecen ser del periodo del Nuevo Reino, susurré.
Pero eso es imposible. Esto debería estar en un museo. Tom estaba leyendo algunos papeles viejos encontrados en el baúl. Aquí hay una carta de 1962, algo sobre una expedición arqueológica que el abuelo James financió, documentos legales de exportación, permisos del gobierno egipcio. No solo coleccionaba arte, me di cuenta, era un serio coleccionista de antigüedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca expuso estas piezas adecuadamente? La respuesta llegó 3 días después cuando el Dr. Marcus Way, uno de los principales expertos en arte del mundo, llegó para examinar la colección. Le había enviado fotografías de solo unas pocas piezas, sin mencionar su procedencia. Su respuesta había sido inmediata e intensa. En el momento en que entró en la galería, su compostura profesional se resquebrajó. «Dios mío», susurró, moviéndose de pieza en pieza. «¿Entiende lo que tiene aquí?» Le observé examinar el pequeño paisaje que había notado. Sus manos temblaban mientras usaba su luz especializada para examinar la pintura y el lienzo. «Este es un Monet temprano desconocido», confirmó, probablemente de su época en Normandía antes de impresión, sol naciente. Pero eso es solo el principio. Se movió hacia la escultura de bronce. Este Rodin también es auténtico, uno de sus estudios para El Pensador. Y estas piezas de cerámica, levantó cuidadosamente uno de los jarrones chinos, dinastía Ming, pero no réplicas. ¿Originales? Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo? ¿Cuánto estimaría que vale la colección? El Dr. Way miró alrededor de la galería, haciendo rápidos cálculos. Solo por lo que he visto en la primera planta, al menos $100 millones. Si esos artefactos antiguos que mencionó son auténticos, posiblemente mucho más. En ese momento, mi teléfono vibró, un mensaje de Richard, reunión familiar mañana, para discutir una oferta de un promotor para su propiedad de la galería. No se ponga difícil con esto. Le mostré el mensaje a Tom, que se había desplomado en una silla, todavía procesando la revelación sobre la colección de su abuelo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Miré alrededor a los tesoros que James había pasado toda una vida coleccionando, pensando en nuestras conversaciones sobre su creencia en mirar más allá de lo obvio a primera vista. Vamos a documentar y autenticar todo correctamente, dije. Luego vamos a convertir esta galería en lo que tu abuelo siempre soñó que pudiera ser. El Dr. Way ya estaba haciendo llamadas a sus colegas, organizando un equipo de evaluación completo. Esto va a sacudir el mundo del arte, dijo emocionado. Una colección privada previamente desconocida de esta magnitud. Mientras observaba a los expertos comenzar su trabajo, pensé en la reunión familiar de mañana, en la burla de Margaret y la condescendencia de Richard, en cómo habían desestimado esta herencia como inútil, igual que desestimaron mi licenciatura en Historia del Arte. A veces, la mejor venganza no se trata de demostrar que los demás están equivocados, se trata de demostrar que tú tienes razón. Y a veces, las cosas más valiosas están escondidas a plena vista, esperando a alguien que sepa cómo verlas de verdad. La sala de conferencias privada de la familia Montgomery no había cambiado desde la primera vez que entré en ella hace 10 años como prometida de Tom. Las mismas pinturas al óleo de antepasados de rostro severo alineaban las paredes, juzgando en silencio cada decisión tomada bajo ellas. Richard se sentó a la cabecera de la mesa, el antiguo lugar del abuelo James, mientras Margaret hacía corte a su derecha. Hemos recibido una oferta de Platinum Development Group, anunció Richard sin preámbulos. 5 millones por la propiedad de la galería. Incluso por la ubicación y el estado, es más que generoso. Coloqué mi carpeta sobre la mesa de caoba, tomándome mi tiempo. Eso es generoso, estuve de acuerdo, pero me temo que tendremos que rechazarla. Las uñas perfectamente cuidadas de Margaret tamborilearon contra la mesa. No seas tonta, Emma. Ese edificio está consumiendo dinero en costes de mantenimiento. El arte que hay dentro no vale ni una fracción de esta oferta. En realidad, dije, abriendo mi carpeta, sobre ese arte. Empecé a mostrar fotografías e informes preliminares de autenticación. El Dr. Marcus Way y su equipo han pasado la última semana evaluando la colección. Les gustaría saber lo que encontraron. Richard apenas echó un vistazo a los documentos. Unas viejas pinturas y antigüedades polvorientas. ¿A qué viene todo esto? A que la colección, inútil, de la que se han estado burlando incluye un Monet temprano desconocido,
un estudio original de Rodin, auténtica cerámica de la dinastía Min y una colección de artefactos egipcios del Nuevo Reino exportada legalmente. Deslicé la valoración preliminar por la mesa. Valor estimado actual, aproximadamente 300 millones de dólares. Y todavía están catalogando la segunda planta. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Margaret se había puesto pálido. Richard cogió la valoración con manos temblorosas. Eso es imposible, tartamudeó. En realidad, dijo una nueva voz desde la puerta, es probablemente conservador. El Dr. Wei entró, seguido por su colega, la doctora Sarah Chen de la Galería Nacional. Acabamos de terminar nuestra evaluación preliminar de las colecciones de la segunda planta. Solo las estampas japonesas valen 20 millones. Observé cómo las expresiones de la familia cambiaban del desprecio a la incredulidad y a la creciente comprensión. Tom, que había permanecido callado hasta ahora, habló. El abuelo James no solo nos dejó un edificio, dijo, nos dejó un legado, uno que solo Emma tuvo la paciencia de entender. La doctora Chen dio un paso adelante, con los ojos brillantes de emoción. La colección Montgomery, como proponemos llamarla, representa una de las colecciones de arte privadas más importantes que han surgido en décadas. El alcance, la calidad, la significación histórica. Extendió más fotografías sobre la mesa. Estas piezas cuentan la historia de la creatividad humana a través de siglos y continentes. Ofrecemos nuestro pleno apoyo para establecer esto como un museo adecuado, añadió el Dr. Wei. El mundo del arte ya está zumbando con la noticia. Varias instituciones importantes han expresado interés en colaborar. El rostro de Richard había adquirido un interesante tono rojizo. Un momento. Si esta colección vale tanto, seguramente la familia debería tener algo que decir en su disposición. ¿Quizás deberíamos considerar vender a coleccionistas privados? En realidad, interrumpí, sacando otro documento, el abuelo James fue muy claro al respecto. Leí de su carta privada para mí encontrada en la caja fuerte de la galería, esta colección no fue construida solo por su valor monetario, sino por las historias que cuenta sobre el logro humano. Pertenece al mundo, no a bóvedas privadas. Emma entenderá esto. Los labios de Margaret se afinaron. Tú lo sabías todo el tiempo. Esas tardes que pasabas con James. Sabía que era un coleccionista brillante, dije, pero ni siquiera yo entendí el alcance total hasta ahora. Lo que sí entendí fue su visión, crear algo duradero, algo que enriqueciera la vida de las personas. Durante las siguientes horas, esbozamos nuestros planes para el Museo de Bellas Artes Montgomery. El edificio victoriano sería cuidadosamente restaurado, conservando sus características originales al tiempo que se actualizaba a los estándares modernos de un museo. La zona circundante, lejos de estar moribunda, sería revitalizada por la presencia del museo. 6 meses después, estaba de pie en la galería principal restaurada, observando cómo se hacían los últimos preparativos para nuestra gran inauguración. El espacio se había transformado. Sistemas de seguridad y control climático de última generación protegían los artefactos de valor incalculable. Cada pieza había sido cuidadosamente investigada, su historia lista para ser compartida con el mundo. El pueblo también había cambiado. Nuevas cafeterías y tiendas habían abierto cerca, se estaban construyendo hoteles para dar cabida a los turistas esperados. Los valores de las propiedades, incluyendo las preciosas propiedades inmobiliarias de Richard, se habían disparado. La señora Chen Montgomery, una joven interna, se acercó con una tableta. El Times quiere saber si va a comentar sobre el hecho de que la colección Montgomery haya sido nombrada como uno de los descubrimientos de arte más importantes de la década. Antes de que pudiera responder, oí pasos familiares. Margaret estaba de pie en la puerta, pareciendo incómoda pero decidida. Yo, quiero ayudar, dijo en voz baja. Con el museo. He estado tomando algunas clases de historia del arte en línea, y señaló impotente la magnificencia que nos rodeaba. Quiero entender lo que James vio, lo que tú ves. Sonreí, recordando todos aquellos comentarios despectivos sobre mi título inútil. Vamos a empezar un programa de formación de guías. ¿Te gustaría unirte? La gran inauguración atrajo a amantes del arte y críticos de todo el mundo. Richard y sus amigos promotores observaron asombrados cómo miles de visitantes VIP hacían cola para ver la colección. Dom estaba orgulloso a mi lado mientras yo concedía entrevistas sobre el legado de su abuelo.
Pero mi momento favorito llegó más tarde, durante una visita nocturna especial para estudiantes locales. Una adolescente estaba absorta ante el Monet temprano, con los ojos muy abiertos de asombro. ¿Cómo lo vio?, me preguntó. ¿Cómo supo su abuelo político que estas piezas eran especiales cuando todos los demás las pasaron por alto? Pensé en las palabras de James durante nuestras charlas de la tarde. El verdadero valor no está en lo que todos los demás ven, Emma. Está en tener la paciencia de mirar más profundo, de entender las historias detrás de las cosas. Él sabía cómo mirar más allá de la superficie, le dije, y confiaba en que algún día alguien más también lo haría. El Museo Montgomery se convirtió en algo más que una colección de arte valioso. Se convirtió en un centro de educación, ofreciendo programas para estudiantes de todas las edades. El departamento de conservación atrajo a expertos de todo el mundo. La biblioteca de investigación, que lleva el nombre de James en su honor, se convirtió en un recurso vital para los historiadores del arte. Richard finalmente cedió, especialmente después de darse cuenta de cómo la presencia del museo había transformado sus inversiones inmobiliarias. Incluso donó uno de esos severos retratos ancestrales a nuestra colección histórica, aunque sospecho que eso tuvo más que ver con beneficios fiscales que con reconciliación. Margaret se volcó en su formación de guía con sorprendente entusiasmo. Al verla explicar la importancia de la cerámica de la dinastía Ming a los visitantes, con el rostro iluminado por un interés genuino, me di cuenta de que a veces la mejor venganza no se trata de demostrar que los demás están equivocados, sino de abrirles los ojos a lo que se han estado perdiendo. La semana pasada, encontré una carta mientras organizaba los papeles de James, escrita poco antes de su muerte. Decía: querida Emma, a estas alturas ya has descubierto lo que siempre he sabido, que el valor no está solo en lo que se puede comprar y vender, sino en lo que se puede entender y compartir. Esta colección necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de las etiquetas de precios, a las historias humanas detrás de cada pieza. Gracias por ser esa persona. Con cariño, el abuelo James. Mientras escribo esto desde mi oficina con vistas a la galería restaurada, observando a los visitantes descubrir sus propias conexiones con el arte y la historia, recuerdo que la herencia no se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que elegimos hacer con ella. El mundo del arte todavía zumba sobre el milagroso descubrimiento de Montgomery, pero sé que no hubo ningún milagro. Solo hubo un anciano que pasó su vida coleccionando historias en forma física, y una nieta política que se tomó el tiempo de entender por qué a veces las cosas más valiosas son desestimadas como inútiles por aquellos demasiado impacientes para mirar más profundo. Y a veces la persona que subestiman resulta ser la que entiende el verdadero valor de las cosas desde el principio. El museo sigue creciendo, cada nuevo día trae nuevos descubrimientos y conexiones. Al final, no solo preservamos una colección, sino que cumplimos una visión, una que transformó no solo la comprensión del valor de una familia, sino la apreciación del arte y la historia de toda una comunidad. Y eso, como diría el abuelo James, vale más que todos los bienes raíces del mundo.